Saludos a todos y todas. Mi nombre es Juan Ortega Rojas. Trabajo como profesor en la Universidad Nacional y como orientador en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia. El ratito que voy a estar con ustedes el día de hoy es para hablar sobre un tema sumamente importante y es la salud mental en las instituciones educativas. Específicamente la salud mental en directores, directoras y personal de apoyo. Entendiendo como personal de apoyo, maestros, maestras, profesores, profesoras y personal administrativo. Me va a permitir compartir una presentación con la cual me voy a ir dirigiendo para la pequeña charla. Como les decía anteriormente, el tema de salud mental en directores, directoras y personal de apoyo, eh, creando espacios saludables de trabajo. Me parece que todas las personas que trabajamos en el sistema educativo, en cualquiera de las modalidades, primaria, secundaria, universitaria, esperaríamos un ambiente saludable eh, para de alguna forma ser más productivos y sentirnos mejor. Ante esa pequeña introducción, me gustaría que ustedes se preguntaran cuáles son las características ideales o lo más cercano a lo ideal con respecto a la salud mental en una institución educativa. Porque hay diversidad de ambientes laborales eh, y me parece que sería una buena reflexión inicial el que pensemos cuáles creemos que podrían ser esas características ideales. Y aunque se nos ha dicho pues que los ideales no existen, pero por lo menos lo más cercano a lo ideal. Entonces, para que piensen en eso ustedes, por lo menos en una o dos características, y voy a compartir algunas que probablemente ustedes pues ya las pensaron o bien ustedes ya las vivencian en sus centros de trabajo. Bueno, en realidad son 10 de algunas de las características, por supuesto que hay más, pero en este caso algunas están más dirigidas a la parte de salud mental. La que ya aparece primero dice metas y objetivos comunes, establecer metas claras y compartidas que orienten hacia un propósito en común. Claro que esto de alguna forma pues está vinculado al tema de salud mental, porque efectivamente, en la medida en que todos trabajemos bajo las mismas metas institucionales y que además sean esas compartidas, pues el trabajo, digamos, va a ser más armonioso. Vamos a saber todos y todas hacia dónde ir. Eso nos puede generar paz. Otro punto es la comunicación abierta y respetuosa. Dice aquí, fomentar un ambiente de comunicación abierta y respetuosa donde los y las docentes puedan expresar sus pensamientos y sus emociones. Se nos ha dicho que la base de las buenas relaciones de amistad, de pareja, etcétera, es la comunicación. Sin embargo, aun cuando sabemos que esa es la base, pues a veces nuestras comunicaciones son disfuncionales o hay elementos en el ambiente que hacen que sean disfuncionales. La otra cultura de cuidado y autocuidado dice promover el autocuidado y una cultura de apoyo mutuo dentro del grupo. Sabemos lo importante que es el grupo en términos de apoyo eh, para una buena salud mental. Saber a quién recurrir cuando necesito compartir mis pensamientos, mis emociones. eh, y si en el grupo tenemos a esas personas, eso es maravilloso. Luego la parte de flexibilidad y adaptabilidad. Ser flexible nos enfoca en estrategias para abordar los desafíos educativos y personales. Es decir, un ambiente donde todos podamos ganar, es decir, no entrar en la discusión de mi enfoque es el mejor y el suyo no, o el mío es el que sabe implementar y el suyo no. Entonces, en ese aspecto, la flexibilidad con respecto a eso podría ser un elemento importante para una mejor salud mental. Colaboración eficiente, dice fomentar la colaboración efectiva entre los docentes mediante una comunicación clara y trabajo en equipo.
Claro está que el trabajo en equipo, que no es lo mismo que el trabajo en grupo, porque el trabajo en equipo va un poco más allá, es decir, donde la gente realmente está comprometida con lo que está haciendo, se colaboran y además hay lazos afectivos importantes que hacen que la tarea se pueda sacar de una forma más armónica. Dice por acá otros elementos: apoyo emocional y bienestar. Brindar apoyo emocional y promover el bienestar emocional de los y las docentes. Y un poco lo que hablaba anteriormente con respecto a las redes de apoyo. Resiliencia y manejo del estrés. Habla un poco aquí de la importancia de capacitar o capacitarnos en habilidades de resiliencia y cómo manejar el estrés. Sabemos que el estrés pues, es necesario para el diario vivir. Eso nos motiva a actuar. Pero cuando el estrés sobrepasa los límites, digamos que saludables, podríamos empezar a enfermarnos. Entonces vienen todos los trastornos psicofisiológicos, donde elementos, digamos, a nivel psicológico que no podemos manejar, se trasladan a un órgano. Entonces vienen las gastritis, las colitis, los dolores, etcétera, etcétera. Dice por acá, espacios seguros para la expresión. Dice garantizar espacios seguros donde los y las docentes puedan compartir libremente sus pensamientos. Luego el otro punto es promoción de estrategias de afrontamiento. Dice educar o educarnos en la promoción de estrategias efectivas para afrontar el estrés y la ansiedad. Sabemos que en este momento ya existía antes de la pandemia, pero se intensificó a partir de esta, los trastornos de ansiedad y el estado de ánimo, que realmente tienen una gran parte de la población enferma a nivel de trastornos mentales, motivo por el cual es importante generar esos espacios para trabajar sobre lo que sentimos y lo que pensamos. Y bueno, vean ustedes, finalmente dice educación sobre salud mental, proporcionar educación y consejería, y conciencia sobre temas de salud mental para una mejor comprensión y acción también. Es decir, es importante capacitarnos en lo que tiene que ver con salud mental, temas como autocuidado que vamos a hablar ahorita, pero finalmente somos nosotros responsables de nuestra propia salud mental, es decir, de dar el salto para el cambio. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y qué se requiere para crear un ambiente laboral con tales características relacionadas a la salud mental? Porque, bueno, ¿quién no querría trabajar en un ambiente como ese? Y bueno, por supuesto que el ambiente, sí me es cierto, tal vez no se puedan lograr todas las cosas, pero sí acercarse a ese ideal. Entonces, pensar en un momento, ¿qué se podría hacer o qué podría hacer yo para generar o ayudar a generar un ambiente de esta naturaleza? Eh, bueno, la reflexión importante que se haga y vamos a continuar. Una de las cosas indispensables precisamente para lograr esa salud mental institucional es la salud mental de las autoridades educativas y el grupo de apoyo institucional, como les dije, docentes y personas en cargos administrativos. Porque efectivamente ese ambiente de salud mental institucional va a depender de cada una de las personas que están ahí. Si las personas de ahí que forman este grupo, pues tienen una salud mental adecuada, pues va a generar, digamos, un ambiente saludable para cumplir con la tarea educativa, en este caso la tarea de todos y todas. Y bueno, dado que estamos hablando del tema de salud mental, me parece importante entonces definir qué es salud mental. Y aquí digamos que tomé la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es la autoridad en lo que tiene que ver con salud, y pues como la salud es integral, se incorpora también lo mental. Y ellos dicen que salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida. Tercero, puede trabajar de forma productiva y fructífera. Y finalmente es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Entonces, si yo tengo esos 4 elementos fortalecidos, mi salud mental va a estar también fortalecida. Entonces, de ahorita en adelante lo que voy a hacer es retomar cada uno de esos elementos, tratando de mencionar algunas estrategias para lograr fortalecer cada uno de estos elementos. Por supuesto que hay mucha bibliografía sobre el tema y si hay interés, pues uno puede, ustedes pueden investigar por aparte.
Bueno, decíamos cuando hablábamos de la definición de salud mental que la persona es consciente de sus capacidades. Cuando hablamos de qué conciencia de las capacidades tiene que ver con la parte de autoconocimiento, dice relacionado con la autoimagen. El autoimagen es uno de los elementos base de la autoestima, de hecho es el primero, porque a partir de la autoestima, perdón, del autoconocimiento o de la autoimagen, pues vienen nosotros, la autovaloración y todo lo demás. Entonces, importante que cada persona del grupo conozca y valore sus fortalezas en cuanto a habilidades, intereses, valores y pues también debilidades. Ahí empieza la salud mental. Y aquí un pequeño ejercicio en donde les cuestiona aquí si yo puedo mencionar 4 cualidades positivas de las cuales me siento orgulloso, orgullosa, relacionadas al tema personal y laboral. Si bien es cierto, a veces pues no se puede separar, pero uno podría pensar o yo podría pensar en cualidades que tienen que ver más que nada con la cuestión de el afuera, mis vínculos familiares, sociales, y también cualidades probablemente en la parte laboral. 3 logros que he tenido en mi vida y 3 sueños o metas por los cuales estoy luchando. Cuando yo puedo identificar en mi persona esas fortalezas, esas cualidades, estoy hablando, como les decía anteriormente, de autoimagen, de esa parte tan importante del autoconocimiento. Cuando hablo de logros que he tenido en mi vida, estaría hablando ahí de la parte de autoconfianza. Aparte de que cuando yo logro identificar mis logros, eso es la prueba de que puedo tener logros en el futuro. Y los 3 sueños o metas por los cuales estoy luchando está vinculado con un elemento de la autoestima que se llama autoafirmación, que es cuando yo logro decir de una forma clara y concreta elementos propios de mi vida. Y en este caso hablamos de sueños y metas. Bueno, eso es como una pequeña prueba para ver cómo andamos nosotros con la parte de autoconocimiento, partiendo de que vamos a querer aquello que conocemos, ¿verdad? Y vamos también a cuidar aquello que valoramos y que conocemos. Eso vamos a hablar también un poquito ahorita. Para continuar, eh, otro elemento importante de la salud mental era que la persona puede afrontar las tensiones normales de la vida. Ahora, ¿cómo puedo yo enfrentar las tensiones normales de la vida? Para eso yo requiero habilidades de diversa índole, porque diversas son las situaciones que yo voy a enfrentar. Y para esto, la misma Organización Mundial de la Salud dice que existen una serie de habilidades, para la OMS son 10, que nos ayudan a enfrentar las adversidades del medio. Incluso la mayor parte de trastornos de salud mental, cuando habla de los mecanismos de curación o de enfrentamiento, habla de habilidades para la vida. Y aquí, pues algunas habilidades son, bueno, la primera, la que ya hablamos hace ratito, el autoconocimiento y valoración positiva de nosotros mismos. Es decir, la importancia de autoconocernos, aceptarnos. También habla ahí del manejo de las emociones. Un mal manejo de las emociones nos puede enfermar. En tanto, si las manejamos de una forma abrupta o agresiva hacia la afuera, pues podemos dañar nuestras relaciones. Pero si por otro lado las reprimimos, también nos podemos enfermar. La represión de emociones es casi que sí, de emociones es prácticamente la base de la mayor parte de trastornos, porque las emociones están vinculadas con las palabras, ¿verdad? Y cuando yo callo, usualmente me enfermo. Otra habilidad para la vida es el manejo de la tensión y el estrés, sumamente importante también. Si llegamos a niveles muy altos de estrés, de igual forma el cuerpo va a responder eh, de una forma, digamos, no saludable y es con algún síntoma, con alguna enfermedad o algo así. También tenemos la comunicación asertiva, el decir lo que yo pienso y siento de una forma directa, clara, eh, y tratando de no herir a la otra persona. Pero también tomar en cuenta que a veces yo puedo decir lo que siento y pienso de una forma clara, sencilla, sin palabras grotescas o con groserías, y aún así las otras personas se van a sentir, digamos, violentadas. Ya eso no lo puedo yo controlar. Lo que sí puedo controlar es las palabras que yo elijo, ¿verdad? Que ahí ya hay, o existen como palabras, digamos, que a nivel universal se consideran groseras o violentas. También la empatía.
la empatía es el tema de tratar de ponerme en los zapatos de las otras personas, comprenderlas. Y digo tratar porque el término empatía a veces se relaciona con ponerse en los zapatos del otro y de la otra. Esto es imposible, es decir, yo no puedo exactamente sentir lo que otra persona siente. Yo puedo acercarme a sentir algo parecido, pero solo la persona que lo está sintiendo sabe lo que está sintiendo. Pero por lo menos ese acercamiento me hace a mí ser empático. Bueno, también las relaciones interpersonales es otra de las habilidades, considerando que el vínculo con nosotros, con los otros y con las otras, es un elemento de la salud mental, porque los otros y las otras funcionan a veces como puntos o redes de apoyo. Eh, el manejo de conflictos es otra de las habilidades, ¿verdad? Hay estrategias para hacer un manejo adecuado de nuestros conflictos, pero que de alguna forma están vinculados también con habilidades previas, como por ejemplo la comunicación asertiva y la empatía. También la toma de decisiones. La toma de decisiones, pues, es como la culminación también de elementos. Cuando yo me conozco, me quiero, me he autoafirmado, la toma de decisiones va a ser, digamos, más fácil, digamos, más fluida. Y el pensamiento crítico, también un elemento importantísimo, porque el elemento crítico me facilita a mí la posibilidad de analizar las situaciones que ocurren a mi alrededor de una forma crítica y no asumirlas como verdades absolutas. Y el pensamiento creativo también importantísimo, porque el pensamiento creativo me ayuda a mí a crear nuevas formas de enfrentar las situaciones, por ejemplo, las adversidades. Entonces, todos estos elementos son aspectos importantísimos para enfrentar las tensiones del diario vivir. Por otro lado, tenemos otro elemento que hablaba en la definición de salud mental y es que pueden trabajar en forma productiva y fructífera. Eh, Aquí dice, en este componente de la salud mental se hace necesario un ambiente laboral donde exista la oportunidad de crecer personal y laboralmente. Esto ayuda mucho en esa área. También tenemos ahí donde el trabajo se ha reconocido en doble vía, es decir, yo reconozco y me reconocen, importantísimo, ¿verdad? Desde que estamos pequeños, la evaluación externa resulta importante y que me reconozca el trabajo, sobre todo en ambientes muy adversos, ¿verdad? Donde a veces se me hacen ver más las debilidades que las fortalezas. También dice ahí estar constantemente mirando los logros, los aciertos en vez de los desaciertos. A veces tenemos una visión así como de embudo donde nada más dejamos pasar las metidas de pata y no los aciertos que tenemos. También reconocer los beneficios de la oportunidad de trabajo que se tiene, también eso es importante. A veces dejamos de lado la gran bendición o la gran posibilidad de tener un trabajo y es importante estarlo rescatando. También implementar estrategias de autocuidado a nivel físico, a nivel psicológico y social, que le genere mayor bienestar y motivación para trabajar. Por supuesto que cuando yo logro a nivel de salud mental valorarme, voy a tener más razones para autocuidarme. También mantener vivo y alimentado diariamente los proyectos que le dan sentido a nuestras vidas. Eso es sumamente importante. El proyecto de vida tiene que estarse constantemente renovando y eso es lo que le da sentido a nuestras existencias. Todo lo anterior resultan alternativas para trabajar más productiva y fructíferamente en el ambiente laboral de instituciones, bueno, educativas y otras instituciones. Por otro lado, tenemos eh, que, y según la definición de salud mental, dice, la persona es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Sobre este punto en particular, eh, la educación es importante tomar en cuenta para una cuestión, digamos, vinculada a la salud mental, que la educación, o sea, la forma como yo entrego la docencia a nivel de primaria o secundaria, es en sí misma un aporte valioso a la comunidad, que a veces se deja de ver, perdón. Reconocer constantemente esta particularidad del rol educador hace tomar conciencia de dicho aporte. Eh, Otro punto importante dice involucrarse en alguna actividad extracurricular de bien social puede ser otra de las alternativas para fortalecer la sensación de logro y de ayuda a otros y otras. A veces no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Por las cargas laborales, ¿verdad? Sin embargo, el ayudar a otros en alguna cuestión, pues que necesiten ayuda, puede ser muy gratificante también para mi salud mental.
Cuando usted ayuda a alguien, hay una devolución de esa persona. Es decir, no necesariamente es que te dé las gracias, pero usted siente, digamos, una devolución en términos de sentirse bien de ayudar a otros. Y acá dice también constituirse en la medida de lo posible en un apoyo de las personas con las cuales se trabaja. Representa otro importante aporte a la comunidad educativa que forma parte de la gran comunidad social. Luego tenemos por aquí, vamos a ver, final, bueno, básicamente como una cuestión casi que finalizando o final, como parte del asunto de la salud mental en las instituciones y que ya mencionamos anteriormente cuando hablamos de la asertividad, que era una de las habilidades importantísimas que se tienen que desarrollar para enfrentar las adversidades y las situaciones vividas en cualquier lugar, tiene que ver con los derechos asertivos. Y por ahí me encontré una imagencita de la famosa Mafalda, que dice, ¿practicas algún deporte de riesgo? Dice, sí, a veces doy mi opinión, ¿verdad? Lo cual hace que muchas personas repriman sus pensamientos, sus emociones, sus creencias, sus opiniones con respecto a algo, y eso es muy, muy dañino por lo que dije pues, anteriormente. Pero el tema aquí es hablar de los derechos asertivos y de alguna forma conocerlos y implementarlos en el diario vivir y en la convivencia institucional hace que nuestra salud mental esté más fortalecida. Y aquí tenemos estos derechos asertivos. Eh, Dice a ser tratada o tratado, bueno, con dignidad y respeto, a experimentar y expresar sentimientos, a tener y manifestar opiniones y creencias, a decidir qué hacer con el tiempo, el cuerpo y la propiedad que me pertenecen, a cambiar de opinión, a decidir sin presiones, a cometer errores y a ser responsable de ellos, a ser independiente, a pedir información, a ser escuchada y ser tomada en serio, a tener éxito y a fracasar, a estar sola, a estar contenta, a no ser lógica, a decir no lo sé, a cambiar de opinión, a hacer cualquier cosa sin violentar los derechos de las demás personas. Y el último derecho es derecho a no ser asertivo, es decir, habrá algunos momentos donde yo decido no ser una persona asertiva por cualquier razón, aunque tome en ese momento conciencia de que la asertividad es una de las posibilidades, puede ser que yo decida en este momento no voy a ser asertivo. Bueno, es necesario tomar estos derechos asertivos como parte de nuestro diario vivir. Esto es digamos que un elemento importante que alimenta nuestra salud mental institucional. Dice acá, vivenciar los derechos asertivos genera un ambiente de tranquilidad, armonía, respeto, solidaridad, comprensión, etcétera, para el trabajo en equipo dentro de las instituciones. Bueno, y la pregunta final, ¿y qué con todo lo anterior? Dice la salud mental dentro de una institución educativa es la base para el logro de las metas de la institución. No obstante, la salud mental es responsabilidad de cada quien y a partir de eso el trabajo en equipo será más fructífero. Es decir, es necesaria la salud mental, pero finalmente saber que es nuestra responsabilidad. Hacer valer los derechos y deberes asertivos a nivel institucional generaría un ambiente laboral más sano y productivo. Y bueno, ese sería, digamos, el final de este espacio sobre la salud mental en personas directoras, directores, personal administrativo, maestros, maestras, profesores, profesoras. Y pues quiero terminar con lo que hablaba al final. La salud mental es responsabilidad de cada uno y cada una. Y está muy vinculada con el tema del autocuidado, lo cual también es responsabilidad de cada uno y cada una. El asunto aquí es dar ese salto hacia el autocuidado para mejorar. Y cuando yo mejoro a ese nivel, mejoro a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social. Y por ende, cuando hablamos de esos tres grandes áreas, ahí está vinculada la parte de salud mental. Muchísimas gracias.